¿Te hacía renegar el hombre que está del otro lado, Omar? ¿Por qué renegar? Porque tiene personalidad fuerte, pero también seguramente era ambiguo porque te hacía disfrutar, porque era de esos 10. Vos decís Andrés de Alessandro y hablas de personalidad, carácter, un tipo ganador. Zurda, Eh, zurda, remate, mucho carácter, personalidad, a pesar de lo que tuvimos muy jovencito, un crecimiento y aparte muy táctico, muy vivo, disfrutaba los partidos y disfrutaba también el seguir creciendo y aprendiendo y un agradecido porque Andrés es de los jugadores que hicieron todas las inferiores en River y que se eh. formaron a la altura de River, ganador y con esa zurda maravillosa. Andrés, ¿nos estás escuchando? ¿Nos estás recibiendo? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos. Impresionante en el set ese. ¿Cómo estás? Te saluda Renzo Pantich, un ¿Cómo andan? gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un ¿Todo placer, tranquilo? un placer. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te trata la tarde? Bueno, bien. Primero agradecerles por el contacto. La verdad que hace mucho que no hablo de River. Eh, para mí es difícil, obviamente, porque lo que dijo Omar, ¿no? Nací en el club, pertenezco y todo lo que hice y todo lo que tengo hoy, lo que puedo ver cuando miro para atrás, se lo debo al club, se lo debo a River. Y estoy acá en Porto Alegre. Estoy viviendo acá desde el 2008, obviamente, con los idas y vueltas que ustedes saben, Sí. pero estoy con mis hijos acá, con mi familia. La verdad que bien. Bueno, ya tengo hijos grandes, así que se quedaron acá, se criaron acá. Así que estamos Volviendo, acá. volviendo para la fiesta, seguramente a Paternal, ¿no? Para estar con los Siempre, tuyos. siempre, siempre. ¿Se Siempre volviendo al extraña? ¿Qué se barrio. extraña de Argentina? ¿Qué extrañas? Se extraña todo, ¿no? Tengo mis viejos, tengo mi hermano, tengo mis amigos. eh, Caminar por el barrio, ir al supermercado, ir a los chinos. eh, Y pasar por la cancha de Argentino, que vivo ahí a 2 o 3 cuadras, eh, ir con mi vieja, acompañarla a mi vieja al supermercado. Bueno, son esas cosas que el fútbol nos da un montón de cosas, siempre lo decimos, nos da mucho, pero bueno, nos saca otras cosas que tenemos que elegir y vale la pena. Hoy mirando para atrás, mis viejos hicieron todo ese esfuerzo para que valga la pena y hoy digo, bueno, la distancia te mata, sí, porque obviamente tengo mis hijos, no pueden disfrutar de los abuelos como deberían, como me gustaría, pero bueno, es el precio que pagamos por haber jugado al fútbol y bueno, gracias a Dios que fui jugador de fútbol. Siempre hablas de tus viejos y ahora nos vamos a meter en lo futbolístico. Es un placer siempre escucharte y ahora será un placer hablar con vos, pero siempre hablas de tus viejos, de tu familia. ¿Le pudiste devolver todo? Uno siempre dice, y no, siempre falta. Somos insaciables nosotros a la hora de agradecer a nuestro viejo todo lo que nos dieron, pero sentís que le pudiste devolver todo a medida de lo posible, ¿no? Porque estuviste en Europa, porque jugaste en Brasil, porque sos ídolo en Brasil, conseguiste una Copa Libertadores, pero sentís que por lo menos hiciste lo imposible, te retiraste grande, 41 años. Sí, me retiré un 17 de abril, van a ser 4 años ahora. Uf. Voy a cumplir 45 el 15 y 2 días después me retiré, así que es imposible olvidarme el día. Eh, Nosotros, qué sé yo, cada jugador tiene su historia y la mía fue en base a mis viejos. Devolverle todo, sería injusto decir que ya Claro, le devolví todo, claro. por todo lo que hicieron, ¿no? Sí. Mirando para atrás, hicieron muchísimo para que pueda ser jugador de fútbol, para que pueda tomarme el 42, mi viejo era taxista, me llevaba, me pasaba a buscar o me llevaba temprano, me dejaba en el colegio ahí por Udaondo, entraba al colegio, después a la tarde entrenaba, o entrenaba a la mañana y me quedaba al colegio a la tarde, después me tomaba el 42, bueno, ahí fue mucho tiempo de vivir los pasillos de River y que mi viejo me vaya a buscar, o no me puede ir a buscar y me tenga que volver en el colectivo. Mi mamá trabajaba en un colegio también. En la época del baby fútbol me tomaba el colectivo, me iba, por ahí me iba a buscar. Bueno, varios esfuerzos que obviamente son impagables
pero creo que hoy mirándolos y visitándolos de vez en cuando, digo, bueno, están tranquilos, ya trabajaron bastante, hicieron lo que tenían que hacer, hoy están cuidando de mi hermano y de su vida, más que nada. Acá estábamos hablando con Omar y también discutíamos un poco. Omar te tiene un gran aprecio, Andrés, un gran aprecio, siempre habla de vos. Y de hecho, una de las tantas charlas es nosotros dos encontrándonos en un punto. ¿Cuándo va a haber un D'Alessandro? ¿Por qué no hay más estos fenómenos, estos cracks? ¿Por qué no hay más en el fútbol argentino? Y una de las tantas discusiones era, ¿con quién debutó Andrés? Yo le decía con el Tolo Gallego, después bajaste a la reserva. Omar me dice que no. ¿Con quién debutaste? Porque Omar dice, con nosotros, creo. Exactamente. Yo debuté con Ramón y con Omar en el verano. Mi debut es ese, obviamente. Después bajaste, ¿no? A la reserva. Sí, fue en el 2000 Sí. que yo hice mi primera pretemporada en Mar del Plata. De paso, le mando un saludo grande a Omar. Me acuerdo de esos picados, Omar, de esos picados que jugábamos. Qué lindo, Andrés. Qué lindo verte. Oh, Qué lindo verte. gracias, Recordarte. igualmente. Yo te acompaño ahí en los canales porque es imposible no seguir prendido a Argentina, saber de fútbol, mirar todos los partidos, porque los miro todos. Pero sí, mi debut yo digo siempre que fue Ramón y Omar, que Ramón para mí es una debilidad que tengo, que tuve en mi carrera, porque era un técnico era una comisión que ponía a los chicos, que bancaba a los chicos, que los miraba diferente. Entonces yo lo valoro mucho eso. Yo me acuerdo que subimos, fue de Micheli, Gandolfi y yo, creo que en esa pretemporada, Sí, los claro. tres habíamos subido. Y bueno, y debuté con Independiente. Para mí el debut fue ese, creo que ganamos 3-1 en el 2000, en el torneo de verano. Y entré un ratito, así que para mí ese es el primer partido como profesional. ¿Y cómo hiciste después para que en un momento en donde subir a la primera de River, aparte uno conoce tu historia, sabemos que te costó mucho en inferiores, creo que no jugabas, ¿no? No te tocó jugar mucho en inferiores. No, fui siempre suplente. ¿Cómo Fui es siempre eso? suplente. ¿Cómo se explica? ¿Le encontraste una explicación ahora que estás en otro rol? No, hasta ahora no. Y sí, ¿cómo puede ser, Eso es Omar? parte. ¿Y quién era el 10 de la categoría ahí? ¿Quién era Andrés, que era suplente? No, jugaba bien. ¿Sí? Jugaba bien. Jugaba Ajá. bien. Sí, jugaba bien. Pero bueno, yo pasé por las manos de casi todos ahí, de Busti, de Claro. Curti, de José Curti, que tengo unos recuerdos. Por más que no jugaba y me enojaba en ese momento, Federico Bairo. Di Chiaro era el presidente de Di Fútbol Chiaro. Amateur. El en mi gordo Di época. Chiaro. Exactamente. El coordinador era Delén. Sí. Mm. Bueno, y no jugaba porque era chiquito. Me explicaban, ¿no? Me agarraban y me decían, vení, sos chiquito, flaquito, es mejor que entré después, te vamos llevando. Y yo quería jugar, ¿viste? Como Claro, es, no claro. querés jugar. ¿Y qué decía tu viejo? ¿Amagaba con decir, bueno, no vamos a otro club? Aparte, vivías en Paternal, seguramente era tentador, un pibito como vos, distinto, con categoría, bueno, flaquito, pero con calidad, porque si no, no llegás, si no estás ahí en las inferiores de River. ¿Qué decía tu viejo? ¿Vamos a bancar Sí. o te quería limpiar y querían ir eso? ¿Cuántas veces amagaron? Mirá, no siempre me daba la razón, ¿viste? Porque yo era un poco rebelde, un poco. Era rebelde. Bastante, ¿eh? Bastante. Y era mi viejo y no siempre me daba la razón. Varias veces pedimos para irnos porque mi viejo me decía así, y me lo acuerdo patente. Mi viejo me decía, si te gusta jugar al fútbol, en algún momento o en algún momento de tu carrera vas a volver a River si te vas ahora. En algún momento vas a volver. Pero qué bueno, Andrés, todo lo que decís, porque en parte no es que tuviste suerte, que nosotros, así que no estaban tan formados físicamente, como vos, como Pablito Aimar, como Saviola, todos esos chicos, nosotros decíamos, los grandes jugadores de River y los talentosos no eran físicamente enormes, si no tenían esa habilidad, esa técnica, que yo siempre lo digo, para jugar en River, si no tenés
esa técnica, en River es muy difícil jugar. Y nosotros, vos lo dijiste muy bien, Ramón le daba mucha posibilidad a los chicos, le dábamos y no nos fijábamos la edad ni nada, nos fijábamos las características y la evolución que iban teniendo. Los íbamos llevando, pero eran equipos armados donde ustedes se podían insertar rápidamente. Sí, bueno, Saviola es un ejemplo claro, ¿no? Con 16 años, Claro, me acuerdo totalmente. ese partido en Jujuy que se lesiona el gol a Castillo y entra Javi y hace el gol y bueno, después no bajó más. Creo que estaba en sexta división, nosotros estábamos en sexta y él subió. Y eso fue un ejemplo en aquel momento para decir, bueno, se puede. Claro. Si vos ves a un compañero que está al lado tuyo y el técnico del equipo profesional lo ve y lo lleva, decir, bueno, a este le importa cómo jugás, no le importa la edad, no le importa la altura, si sos flaquito, nada. Y, pero bueno, yo tuve un momento muy importante en las inferiores que fue en quinta división, que fue el tapón Gordillo, que siempre lo destaco porque yo jugué en sexta y el tapón era técnico de Independiente. Y entré en el segundo tiempo junto con Javi y dimos vuelta al partido. Y me acuerdo si Javi hizo un gol y yo hice otro o di un pase. Y al tapón le quedó esa memoria. Cuando el tapón al año siguiente viene a ser técnico de River, de la quinta, y se había un flaquito, un zurdo, un cabezón, dice, y él siempre la cuenta la historia. El primero que va a jugar conmigo es ese. Entonces a partir de ahí, bueno, empecé a jugar en quinta, después subí a tercera y después, bueno, me quedé alternando entre primera y tercera y después me pude sostener. ¿A qué te aferraste en ese momento? Porque no debe ser moco de pavo, no debe ser fácil llegar a primera división, estar una pretemporada con Ramón, con Omar, con ese plantel que estaba repleto de figuras, vos siendo un pibe, una carrera, ahora vamos a llegar a tu capitanía con corta edad, pero una carrera hasta el momento que era rara porque no jugabas, pero tenían una calidad superlativa. Te toca bajar. ¿Y a qué te aferraste en ese momento? Porque debe ser duro, ¿no? Primera, pensaste que llegaste y después volver a remar de nuevo. No, pero estabas en River. Claro. Estaba en River. Adelante yo miraba jugar. Bueno, yo fui a Cansa Pelota en el tricampeonato, Libertadores y Supercopa. Estuve en todos los campeonatos de otra manera, de otro lado, como Alcanza Pelota. Y yo veía jugar a Ortega, a Gallardo, a Lenzo, veía jugar a todos esos monstruos. Y después me toca jugar con Ariel. Y River siempre tuvo enganches y siempre tuvimos que esperar. Después Claro. tuvo Pablo adelante mío, tuvo Damián Álvarez. Había jugadores de mucha calidad. Y antes de De Pablo, repente con Ortega y diferentes... Gallardo. Antes de Pablo estuvo Ariel, Gallardo, vino Pablo, viniste vos, vino Álvarez. O sea, se vendía un enganche y ya teníamos preparado Apareció el que otro, venía ¿no? atrás. Solari. Salían, Solari, que era más carrilero, Santiago, hacía más la Sí, era banda por por izquierda, izquierda, Santiago. por izquierda. Pero, Pero es... Pero Sí. siempre tuve que esperar, porque después apareció Pablo y yo digo, obviamente, que la suerte fue que River siempre vendía. Siempre Claro. vendía. Claro. River vendió mucho. Y los jugadores jugaban 2 o 3 años, la rompían y vendían, y entonces quedaba un lugar y tenías que pelear por ese lugar. Yo cuando pisé primero y volví lo entendí perfectamente. Entrenábamos ahí en Constituyente y jugaba en tercera. Y la tercera, que para mí es un cambio, uno de los más importantes que hubo en el fútbol, fue que la tercera era el preliminar de la primera, era claro. otro ambiente, era otra cosa. Nosotros vivíamos las cosas de otra manera. Era una motivación extra porque jugabas con la gente. Claro. Terminabas jugando la tercera con la hinchada. Jugabas contra jugadores que estaban en primera y que te llevaban 10, 15 años. ¿Sí? Yo Exactamente. jugué contra el Flaco Morán, jugué con Hernán Díaz en tercera, jugué Que con ya Hernán. tenían mañas, ¿no? Sí, aparte no podías hacer nada, Hernán me llamaba la atención. Uf. Hernán fue uno de los tipos que siempre me cuidó, pero obviamente cuando me tenía que llamar la atención me la llamaba. Pero en la tercera eran todos chicos grandes, que por ahí me llevaban 5, 6 años, 10 años.
Y eso nos hacía crecer, nos hacía que nos portemos de una manera diferente, y eso creo que nos preparaba mucho más para cuando nosotros dábamos el salto. Y era entender de que en River, cuando tenías una posibilidad, aprovecharla, y si no, bajar y demostrar de nuevo que tenías que estar en primera, Sí. que había muchos jugadores. Sí, lástima que se perdió eso, porque el preliminar, el salto de la tercera a la primera es enorme. Y jugar en lo previo, antes de que jugaba la primera, Claro. para los chicos, arrancaba el partido con 3, 4, 5 mil personas y terminaba con 40.000 personas. Para los chicos era un crecimiento enorme. Y hay muchos de los profesionales que no jugaban, bajaban a jugar a la reserva para que tengan ritmo de competencia. Entonces se hacía una linda mezcla y era un crecimiento para ustedes importante, que hoy por hoy no es lo mismo jugar en los predios que tienen los clubes, porque jugás con 300, 400 personas, nada que ver, Andrés, y todo fue un aprendizaje. Yo como anécdota me recuerdo también que te costaba un No, y te poquito. digo, Mar, Sí, perdoná que te, sí, perdoná que te contame. interrumpa. Sí, Bajaban y era difícil, tenías que entender también que iban a bajar, claro, y y que que vos no vos jugabas. entrenabas como titular toda la semana Sí, y ibas a ir para el banco, o a veces quedabas afuera del banco, sí, porque claro. el que era titular iba al banco y el del banco quedaba afuera. Eh, así era porque Era necesita. difícil. Igualmente nosotros en River siempre hacíamos jugar, no a todos, 4 o 5, porque siempre queríamos el crecimiento de los chicos y que ustedes se vayan mostrando. Siempre sabés que hicimos No, y hincapié en aparte, eso. los bancos de suplente, bueno, ahora hay 5 cambios por esto de la pandemia. Claro. Los bancos de suplente eran de Cambió. 5, ¿no? Eran En tu 16, claro, claro. era mucho más Claro, era acotado. poco, era poquito. Ahora tenés No sabés la bronca. 23 en total. No sabes la bronca que te daba cuando bajaban, cuando veías que llegaban 3 o 4 de la primera. Eh, Pedías por favor para que te dejen ahí en el banco, por lo menos. claro, lógico. Pero es rara y también es extraordinaria de tu carrera, porque después, con todo esto que marcaste, la vicisitud del caso, con 21 o 22 años te tocó ser capitán en River. Capitán. Eso ya fue con el ingeniero, ¿no? Eso fue con Pellegrini en 2003. Sí. Bueno, y en ese plantel tenía muchachos de personalidad. ¿No estaba el Negro Estrada? No. Sí, estaba Sí, atrás. sí, estaba atrás. Jugando. Es Bueno. verdad, pues ya pensé que el técnico, digo, claro. ¿Cómo hiciste Técnico es 2004. esa transición? Porque eras un pibito, tenía minutos nada más. Bueno, pues yo en el 2001 ya empecé a jugar con mayor frecuencia. En el 2001, en el 2000, bueno, participé del campeonato poco, creo que jugué 2 o 3 partidos, que creo que fue con el Tolo. Y después en el 2000, 2001 ganamos otro campeonato, Sí. en el 2002 no ganamos y en el 2003 ganamos el último. No, que ¿cómo después no? me voy. El 2002 lo ganamos cuando nosotros volvimos. El famoso 3 El a 0 en la 2002, el Bombonera. 2001, Ah, el 2001. 2001 entonces no ganamos. Claro, el 2002, ¿te acordás? El 3 a 0, que justo Sí, vos, sí, creo sí, que sí, vos le sí. diste el pase, o no sé si vos o Ariel le dieron el pase a Roja, que vino el tercero allá con los primos. Qué baile, Ariel se lo dio. Ariel se lo Fuerte. dio. qué baile que le pegamos a Andrés Díaz, qué baile que le pegamos. Ese partido fue impresionante. ¿Hubo un Ese gol de partido. Coudet ese día? Fue increíble. Claro, que la tocamos todo. La tocaron todos los chicos ahí. Sí. Coudet entró por derecha Y el le tema de pegó. la capitanía, yo me acuerdo que hubo una reunión, estaba Estrada, estaba el Vichy Fuerte, el Chino Garcés, de Micheli, Claro. Uf, había muchos grandes ya, había muchos grandes. El Chapa Zapata, Guille Pereira, Dije, Pereira. Cabenagui, El Lobo Ledesma creo que estaría. el Lobo, Ah. Cambiaso. Claro. Y, Salió campeón. claro. Y lo que dijo, me acuerdo, Pellegrini, que era que quería que sea una referencia técnica, que no me ponía de capitán como para ir a las reuniones ni nada. Y bueno, yo con toda la inconsciencia del mundo era capitán en River, ¿viste? Hoy si me pongo a pensar es una locura. Pero bueno, tuve la banca de lo más grande. Yo seguía a lo más grande siempre, ¿viste? Después con un poco más de experiencia, en las reuniones o en las cosas que había que hacer, hacía punta Leo, el Vichy, lo más grande, creo que estaba el Coco Ameli también en ese año. sí. Costanzo, bueno, y fui capitán más que nada para hacer una referencia técnica dentro de la cancha. Me dio confianza, me dio muchísima confianza. Claro.
Me dio muchísima confianza porque me acuerdo que tuve un campeonato bárbaro. Sin hacer nombres propios, no voy a entrar en esta, pero en las charlas de café con los hinchas de River, en este momento vos te sentás y decís, mirá si hoy tendríamos un D'Alessandro jugando en River. Nos dura 4 meses y está en el Real Madrid. ¿Vos no lo pensás eso, Andrés? Decís, mirá si hoy hubiese jugado en la actualidad en el fútbol. Estaría, en vez de irte al Wolfsburgo, Alemania, hoy estarías en el Real Madrid, Barcelona, Chelsea, equipos importantes. Sí. Otros tiempos. A ver, otros tiempos, pero nacimos mucho antes, ¿viste? Podríamos haber nacido un poquito más para acá. Decímelo a mí también, dale. ¿Viste? Hoy se habla tanto del fútbol, lo que rodea el fútbol es impresionante, ¿no? A ver, hay cosas que me gustaría vivirlas y hay cosas que no. Claro. Me gustaría que se siga viviendo todo ese espíritu amateur, que el jugador siga siendo profesional, porque para mí y lo que fue para mí el fútbol, para mí fue un trabajo. El fútbol para mí fue un trabajo. Hoy siendo director y haber trabajado en Cruzeiro y en el Inter 1 año y medio, vemos como que es difícil hoy, ¿viste? Hoy la generación está muy difícil. Los tiempos mudaron, el fútbol mudó, todo cambió, perfecto. Pero me gustaría mantener cosas de las que teníamos nosotros. Claro, totalmente. Hoy está muy difícil la generación, hoy quiere todo lo inmediato, quiere todo lo ahora, no acepta los procesos, no quiere que las cosas tarden, quieren todo ya, quieren llegar a primera, quieren ganar plata, quieren ser campeón y eso tarda. En el fútbol es difícil, por ahí los consiguen los mejores, los que están en un nivel. Claro. Pero después cuando te retirás, después te arrepentís de no haber vivido el día a día, ¿viste? Hoy Eso pasa es lo mucho que- eso, Andrés. Hoy, y te estaba escuchando y pienso y digo, qué lindo sería que los jugadores de inferiores, esta nota se va a viralizar por muchos lugares, seguramente por muchos rincones de River, y la tomen y espero que la adopten los futbolistas que en muchos casos los juveniles nos consumen, porque creo que tu caso es un caso para ejemplificar. Y este mensaje que estás dando, ahora se frustran mucho, llegan a primera, lo mandan a la reserva y ya están cabizbajos, piensan en no renovar o en renovar, pero a regañadientes. Y es todo ahora, la era de la inmediatez. Y lo que contás es cierto, es muy palpable y también es lindo volver a las bases. ¿Son esas cosas que te gustaría replicar o como director deportivo tratás de reforzar? Que no es todo ya. Que parece una cosa imposible hoy, pero la realidad es que en la vida hay que ser un poco más paciente. Sí, más en el fútbol. El fútbol es competitivo y no solo competimos con el adversario, sino también competimos con el que está al lado, que quiere jugar en mi lugar. Claro. Es difícil de entenderlo, yo sé que es difícil de entender. También fue difícil para nosotros, no es que Claro. te estoy hablando ahora de una posición que, no, cuando jugaba me enojaba, llegaba en casa enojado, me enojaba con el técnico porque me ponía 5 minutos, 10 minutos, eso. Yo quiero que el jugador se enoje, a mí me gusta que el jugador se enoje, a mí me gusta que el jugador sienta. A mí me da bronca que el jugador le dé lo mismo perder, empatar o ganar. Eso que me daría bronca. Claro. Por eso digo que hay cosas que lucharía para mantenerlas y hay cosas que nos tenemos que adaptar, obviamente. El tema mental, que en el fútbol en nuestra época no existía, o existía poco, o se hablaba poco, hoy se habla mucho más. La contención que necesitan los jugadores de las inferiores, los exjugadores que tienen que, y eso lo hablo acá en Brasil también, que tienen que ocupar más espacio para que puedan transmitir su experiencia, para que puedan transmitir los pasos de su carrera, para que se vea que no todo es lindo, que no todo es bonito, y que a algunos les costó llegar, y que no es el fin del mundo no jugar a donde vos querés. A veces las cosas no pasan cuando vos querés y donde vos querés. Por eso mi papá me decía,
vos querés jugar al fútbol, bueno, vas a jugar al fútbol. Si no es en River ahora, hablando de lo que vos me preguntaste anteriormente, Sí. en algún momento vas a volver a River. En algún momento vas a volver. Si te gusta, empezar en un club de la C, de la D, de la B. ¿Te gusta jugar al fútbol? Hacelo. Dedicate. Porque para mí es el ejemplo. Yo para mí no existe otro camino que no sea el ejemplo de levantarse temprano, de entrenar, de respeto, eh, de, de saber que el fútbol, lo vuelvo a repetir, es un trabajo. No es un pasatiempo, es un trabajo. Y nosotros recuerdo, Andrés, que terminábamos las prácticas. ¿Te acordás que habíamos hecho, mirá las épocas como han cambiado, una barrera de madera con las 5 figuras, y nos quedábamos los tres zurdos, Ramón, vos y yo, y nos quedábamos a pegarle ahí a Burgo, a Bonano, que le ganamos, los cagábamos a pelotazo, le ganábamos cosas porque no me quiero agrandar, pero sabés que tanto Ramón como yo le pegamos como la zurda muy bien. Y vos copiaste mucho, porque nosotros te decíamos, te tenés que parar paralelamente a perpendicular a la pelota y vos te querías parar y Ramón te decía, no, vos parate acá y apuntá 1 metro afuera del palo que con la comba y aprendiste y pegarle. Y bueno, ahí descubrí, la constancia tuya te dio también esa facilidad también hasta de manejar la pelota parada con la pegada que vos tenías. Todo es un aprendizaje, todo es un ejercicio, pero hoy es como, hoy los jugadores también tienen muchas herramientas, desde todos los videos, los nutricionistas. Nosotros no teníamos entrenador de arquero en esa época, le entrenábamos nosotros con Ramón. No había nada. Entonces hoy esas herramientas, desde tu experiencia que vos pasaste y también viviste hasta hace poco, los jugadores la tienen que emplear para bien, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, y con orgullo, obviamente, porque visité River y veo que River, por ejemplo, el complejo para inferiores es una locura, o va a ser una locura lo que está consiguiendo River. River ha crecido claro. mucho en estructura. Pero nosotros en Martelli, por ejemplo, ¿vos te acordás? En Martelli no teníamos nada. Nada había, ¿no? No. Era un cuartel, nos cambiábamos en el cuartel y entrenábamos en las canchas. Sí. Bueno, pero eso nos hizo fuertes, nos hizo muy fuertes. No digo que los que empiezan hoy tienen que empezar así, obviamente los tiempos cambiaron, lo vuelvo a repetir. Pero está bueno remarcarles de que nada es fácil, por más que parezca, porque hoy, viste, en el fútbol parece que las cosas llegan fáciles, pero no es fácil porque tenés un largo camino y no sé, que uno de ustedes lo dijo anteriormente, vos podés llegar, pero mantenerse es mucho más difícil. Sí, totalmente. Mantenerse es mucho más difícil porque... Sí. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás, sí. Andrés? Ah, perdón. No, se mandó. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mi nombre es Emilio. Yo decía recién que no soy de pedirle fotos cuando me encuentro a un famoso, pero nos encontramos una vez y te pedí porque a vos es otra cosa. Te agradezco mucho por haber jugado en River. Sos un enorme jugador, no sabes lo que se siente no saber jugar al fútbol. No te perdés nada, güey. Tengo un par de años más que vos, pero yo al colegio en la paternal, al Comercial 20, entonces ya desde el año 95 se hablaba que había un pibe en las inferiores de River que era cercano al barrio, que era muy bueno. En el año 97 yo era compañero de colegio de Hernán el Chino. En aquel momento. Mirá. Claro. Entonces él me hablaba. Sí, de mi banda. Era de mi banda. Por eso. Era brava. Avenida San Martín, Juan B. Justo. Bueno. Ahora vivo yo una iba al cuadra. 17. ¿Ah, vos andás por ahí? Ahora por ahí. Yo iba ahí. Mirá, somos todo el barrio. Mirá, Somos vos, todo el barrio, yo soy de Ojo, Villa ojo que yo sé todo, No sé, vos. Bueno, yo sé, ahí vivo cerca donde vive Bianchi Arce. Nico mirá. Bianchi Arce. Nico, ¿sí? Claro. Sí. ¿Sabés? Ahí. Bueno. Nico está un poquito más del otro lado, ¿viste? Yo soy de ahí, yo soy de Atlanta también. Es de Atlanta, eso. Claro, bueno, yo siempre más Bueno, mi mamá trabajaba, solo para decirte, mi mamá trabajaba en el colegio de Serrano, en el Jolem. En el Jolem. En el Jolem Alejem, claro, obviamente. Sí, bueno. Mi mamá trabajó mucho tiempo de administrativa. Si uno empieza a escuchar de que hay un nene que juega muy bien, como quizás la última referencia puede haber sido la de Mastantuono, que se hablaba antes de que debute en primera. Obviamente que para el 97 estábamos también hablando con el surgimiento de los juveniles profesionales de Peckerman, digamos. Digo profesionales porque ya eran niños profesionales. Sorín, luego Aymar, Riquelme, Cambiaso.
En el momento, recién contabas y que me llamaba mucha atención, un dato que no sabía, que no jugabas la mayoría de partidos siendo niño, quizás también por cuestiones de desarrollo físico de momento, estatura, la gente que no sabe que está Alessandro ahí todavía, entonces dice, pongo uno más grandecito. Claro. ¿Esto vuelve a ocurrir de alguna manera con el propio Pekerman en el año 2001? ¿Puede ser con Livio Prieto? Sí, yo empiezo, después que empiezo a jugar en quinta, empiezo a ir a la selección, a la sub-17. Me empiezan a llamar, viste que entrenábamos lunes, martes y miércoles en la selección y jueves, viernes entrenábamos en el club, sábado y el domingo jugábamos en tercera o jugábamos en las inferiores. Me empiezo, porque para mí era muy lejano, yo veía que la mayoría o que muchos iban a la selección y a mí no me tocaba. Y para mí era un sueño ir a la selección. Para mí era una cosa que la veía muy lejana en ese momento porque no jugaba y pensaba, digo, ¿será que me toca? ¿Será que me va a tocar? ¿Será que va a dar tiempo a que pueda jugar en inferiores y mostrar de que puedo estar en la selección? Bueno, fue un proceso difícil, pero se fue dando. Y en el 2001 viene el Mundial de Argentina. El titular era Viene el Livio Mundial Prieto en aquel sub-20. momento, que era un enganche que tenía Independiente. Exactamente. De hecho, que Andrés, jugaba, no entra. era zurdo. Claro, entrabas vos por él, por Livio Prieto. Claro, él se lesiona la rodilla en un entrenamiento. Yo quedo afuera de la lista un mes antes. Viste, empezaron a dejar afuera algunos jugadores, quedó afuera Agustín Orión. Matías Lecky, que después juega conmigo en River. El 6, claro, el central. El central. Sí, Matías y yo. Quedamos afuera un mes antes de la lista. Bueno, frustración total. Después se lesiona Livio. Me llaman de la selección un lunes y me dicen, mirá que se lesionó Livio Prieto. Hay varios nombres, uno puede ser el tuyo. El domingo de esa semana empezaba el Campeonato Mundial en Argentina. Y bueno, el jueves me llama Pekerman y el jueves me llama Pekerman y me dice, te tenés que presentar, que el Mundial empieza el domingo. Bueno, y entré de nuevo al Mundial y nada. Salieron campeones Después con un todo lo gran que- D'Alessandro, un gran Romagnoli, Sí. Saviola excelso, el récord histórico de goles convertidos en un Mundial juvenil, 11 goles en 7 partidos, más que Maradona, Messi, por ejemplo. Ramón Díaz. Sí. Claro, Sí. Ramón. Saviola. Andrés, Chute, Datelis Tabla, te quiero, a ver, siguiendo con el tema de las pibes de River, las inferiores, llevándolo un poquito a la actualidad. ¿Crees que, voy a ir al caso puntual de dos pibes de River que para mí son dos cracks, pero se fueron prácticamente sin pena ni gloria de River, que son Echeverri y Mastantuono? ¿Crees que se apuraron un poquito en irse de River? ¿Se perdió un poquito de ese amor por triunfar en el fútbol argentino, por triunfar en el club de sus amores? Es difícil porque si te viene el Real Madrid a buscar, yo me hubiese ido también, ¿eh? Claro. ¿Y el Manchester City? Yo me hubiese ido también. Sí, también. También. A ver, cuando vos llegas a primera en River, vos querés salir campeón, querés ser importante, querés quedar marcado en la historia. Bueno, yo que nací en el club, creo que es un sabor especial haber llegado a primera, haber jugado. Pero después llega un momento que decís, bueno, tengo una familia que está atrás de mí y la familia no es chica. Todas las familias son grandes porque nosotros, ¿qué queremos? Ayudar a la familia. Lo primero que queremos es dar ese paso para ayudar a la familia, para ayudar a los tíos, primos, para hacer un montón de cosas. Entonces cuando te llega una posibilidad, que a mí no me llegó obviamente, yo me fui a Alemania, Sí. cuando me fui a Alemania me decían, el Cabezón está loco, se va a un fútbol que no tiene nada que ver con las características de él. Yo tuve varias oportunidades de irme antes, pero bueno, no se dio. Y cuando llegó el momento y se dio todo, me fui. Ahora, si viene el City y el Real Madrid, es muy difícil decirle que no. Es muy difícil cuando pasa ese tren, es muy complicado, es muy complicado. Y vos sabés que en algún momento van a volver a River. Van a tener revancha, van a volver, Sí, le van sí. a dar más alegrías, le van a dar más alegrías al hincha. Pero lo tienen que vivir y son decisiones que se tienen que tomar y si el hincha se enoja, bueno, es parte
de la pasión, el hincha es pasional, es parte de la pasión y hay que entenderlo. Un Pero jugador por que atrás de está, nuestras decisiones hay un montón de cosas. un jugador que está hoy en inferiores, o cuando estabas vos, en inferiores me refiero, tiene 15 años, ¿ya lo ve esto como un trabajo? O sea, una cuestión de que está pensando más en la posibilidad de cosas que quizás no piensa un chico de 15 años, como bancar la familia, en vez de gritar un gol a cancha llena. ¿Es más importante? Yo creo que hoy está mucho más difícil porque hoy existe, ¿cómo te puedo decir? Existe una presión enorme de que el jugador de fútbol tiene que salvar la familia. Hoy existe una presión, pero es terrible. A ver, yo sigo viviendo, cuando voy a Argentina, sigo visitando el club de Babi, donde jugué siempre, Jorge Newbery. Hablo con el técnico, tengo relación con el técnico. Los padres llevan a los jugadores sábado a jugar a la mañana, a la tarde y a la noche. Y juegan domingo inferiores y el sábado juegan 7 partidos de Babi. Claro. Y es una locura. Y en un punto no saben que le están haciendo mal al jugador. Le están haciendo mal al chico, le están apurando un crecimiento que tiene que ser natural. Tiene que ser natural. Y hoy un chico de 14, 13 años empieza a escuchar cosas que nosotros no las escuchábamos. Claro. Eso De te dinero, quería, de plata. claro, eso te quería preguntar, Andrés. ¿Vos a qué edad tuviste tu primer representante? No, bueno, yo lo tuve en inferiores, pero lo tuve hoy Omar, hoy con 9, 8 años ya están agarrando a los Por eso te jugadores. estoy diciendo, hoy hay muchas presiones, es lo que voy a decir, la familia, ya te agarran los jugadores, los chicos quieren, tu deseo era jugar y triunfar en la primera de River, ahora desean llegar a la primera de River, pero ya están pensando en irse a Europa, todavía no hacen ni ese proceso, vos bien lo decías recién. Sí, la familia no tiene un jugador, piensa que se sacaron la grande. Claro, lógico. Claro, y existe esa presión en casa primero, en casa. Y después todo el entorno. Hoy existe un entorno que un jugador de, como dijimos, de 9, 10 años ya empieza a escuchar cosas que no debería escucharlas, debería divertirse, debería ir al Claro. colegio, disfrutar. El fútbol sí como una actividad para entretenerse. Y otra diferencia que veo enorme hoy es que ellos entrenan 2 horas, 1 hora y media y después hacen otras cosas. Nosotros jugamos al fútbol 24 horas por día. Nosotros entrenábamos a la mañana, jugábamos al fútbol en el colegio, jugábamos en la Plaza Boyacá, que ustedes conocen. Yo jugaba en el Club La Paternal, jugaba en Plaza Irlanda, cortábamos la calle en Maturín y Fragata Sarmiento. Villa Saores. O sea, vivíamos el fútbol, vivía el fútbol. Claro, totalmente. Hoy el jugador juega 2 horas y después ¿qué hace? Agarra la tablet, agarra el teléfono, Sí. se ponen a jugar jueguito, agarra el PlayStation. Sí, hay fotos también de los jugadores de la selección en el tiempo o cuando termina el partido también todos con el celular. Es Lo un dijo signo de estos Vinicius tiempos, Junior ¿no? hace poco, dijo que su vida es entrenar a la mañana y a la tarde juega toda la tarde a la play con los amigos. ¿Cómo haces siendo director Bueno, deportivo hoy? Vini ya está con la vida. Claro, ¿viste? se sacó la grande, ¿no? Pero hoy lo escuché a Enzo Fernández decir que... El problema, sí. perdona, el problema es que el chico de 10 años se piense que es Vini, Claro. que es Neymar. Ese es el problema, que diga, no, Vini hace eso, yo voy a hacer eso, ¿no? Que Vini ya está en una etapa de su vida en donde ya demostró en el Real Madrid que puede ser uno de los mejores. Andrés, hoy lo escuchaba a Enzo Fernández decir, sí, entreno 3 horas, después me levanto a las 7 de la mañana, 7 y media, la llevo a mi hija al colegio, la ayudo a mi esposa, entreno 3, 4 horas, voy a casa, almuerzo, duermo una siesta y trato de entrenar de nuevo. ¿Por qué? Porque vivo de esto. Bueno, está después en la otra vereda Vinicius Junior, pero también contemplando que es un crack, y vos recién lo mencionabas. Hoy en tu rol de director deportivo, ¿cómo haces para...? Pero mirá que Vini, Sí. se entrena igual, ¿eh? ¿Sí? Si vos lo ves, sí, hay días que se entrena de tarde también, ¿eh? Por ahí no lo muestran. Pero esos jugadores, para mantenerse en el Real Madrid y en la selección brasilera o en la selección argentina y los mejores clubes del mundo, no alcanza solo con entrenar en el club. No alcanza. Y hoy en tu nuevo rol de director deportivo, ¿tomás algunos recaudos? ¿Te metés en esa de, muchacho, pare un poco con la play? No sé,
un coaching, un psicólogo, la alimentación. Llegaste a jugar hasta los 41 años. No fue casualidad, no fue por tu talento solamente. Fue por, fíjate, lo estás viendo. Estás delgado, estás flaco, estás en una forma atlética. No es No, casualidad. me puse remera negra para que no se Ah, note. igual se nota, Y se los- nota, y se los nota. tatuajes, los Está para el tatuajes senior. lo disimulan también. Pero ¿cómo haces hoy en tu rol? ¿Te tratás de meter en eso o no? Sí, vos sabés que los jóvenes hoy entrenan y salen corriendo del club. Sí. Termina el entrenamiento y ya no sé a dónde van. No sé a dónde van. ¿Qué tienen que hacer? Si se entrena 1 hora y media por día, ¿a dónde van? Ya hay tiempo para todo. Nosotros teníamos acá en el Inter y en Cruzeiro, un programa se llamaba para desenvolver al jugador individualmente. Entonces, después del entrenamiento nos quedábamos viendo videos durante toda la semana, agarrábamos 1 o 2 jugadores por posición. Los entrenamientos obviamente se grababan, le pasábamos los entrenamientos y los partidos. Y era una charla. Porque vos tenés que escuchar al jugador. Claro. Nosotros escuchábamos al jugador, nos sentábamos, yo como coordinador, nos sentábamos para ver qué pensaba, a ver qué le faltaba, a ver qué quería hacer. Lo anotábamos en una planilla, teníamos una hoja y anotábamos, y después de los entrenamientos se quedaban 40 minutos, 1 hora, haciendo ese refuerzo que necesitaban. Si era cobertura en el lateral izquierdo, si era cobertura, si era un central, marcación en zona, marca individual, si tenía que salir a buscar, si tenía que jugar con línea alta, línea baja. Bueno, esas cosas me parece que el jugador se tiene que preocupar y no se preocupan. No se preocupan. No saben, a veces preguntábamos y no saben contra quién jugaban. Claro. Claro. ¿Vos sabés quién te va a atacar hoy? ¿Vos sabés quién te va a atacar hoy por derecha? No. Y vos no podés saber quién no te va a atacar. Si corta para adentro, si corta para afuera, si es zurdo, si es derecho. Claro. Son cosas que nosotros las sabíamos, nos preocupábamos. Y hoy no, Nos pero preocupamos, eso sí, no es bastante. responsabilidad también Veían del fútbol. técnico, porque entiendo dónde vas, que es una problemática generacional, pero Sí. el técnico hoy con las cantidades de herramientas, con todo lo que tenés, creo que hay una aplicación que se llama Boy Scout, algo así, Sí. ¿cómo se llama? Boy Scout. Bueno, yo soy muy malo en inglés, Scout. pero entiendo el quid de la cuestión. Bueno, creo que podés trabajar esas cuestiones, esos duelos individuales. No hay responsabilidad también de los entrenadores que están mucho más con las estadísticas, con los numeritos y menos con la cuestión personal, palpable. Lo escuchaba el Loco Abreu, que bueno, el otro día, la semana pasada lo entrevistamos y él dice, miren que yo utilizo las estadísticas como una herramienta, pero también me doy unos minutitos, él está entrenando en México, para ver qué le pasa, para charlar a la vieja usanza, para desconectar un poco en cuanto a la tecnología. Sí, yo creo que el técnico ya tiene mucho trabajo como para por ahí preocuparse por eso todos los días. Por eso, a ver, en el Inter yo trabajé como coordinador, como director deportivo, que es diferente. La conformación de la estructura del departamento de fútbol es diferente. El director deportivo no es el manager, acá en Brasil. Es tipo un coordinador. Y hay un técnico permanente del club. Nosotros nos encargábamos de hacer ese trabajo y de pasárselo al entrenador. Obviamente el entrenador era parte de todos los entrenamientos, sabía qué se hacía con el jugador, porque vos tenés que entrenar con el jugador dependiendo del sistema, la característica y lo que quiere y lo que pide el técnico de ese jugador. Claro. Entonces Eso. el técnico está sabiendo todo. Eso es muy importante, Andrés, y más los entrenadores, que, bueno, los que nos tocó estar en equipos grandes y todo, que le da mucha posibilidad y le da importancia a su equipo. Pero a mí me pasó más de una vez como entrenador, los días jueves que habitualmente uno va a hacer fútbol, y preguntarle, separaba a los 11 titulares, bueno, este fin de semana vamos a enfrentar a tal y a tal, saben cómo juegan con línea de 3, con línea de 4, la mitad lo sabían y la otra mitad no sabía. Entonces, como vos decís, ustedes veían fútbol, veían a quién te enfrentaba, las debilidades, el entrenador después profundiza todo, planea la táctica, por dónde vamos a atacar, por dónde vamos a defender, cómo vamos a pasar la línea de pelota, un montón de circunstancias que se pueden dar, pero veían fútbol. Hoy llegan muy vacíos a veces los jugadores porque no le dedican el tiempo
necesario. Entonces el entrenador, sí, es el que arma el equipo y todo, pero el jugador tiene que colaborar mucho en eso, porque es un bien para él también. Sí, sí, perfectamente eso. Se tiene que preocupar. Oye, Nosotros yo sabía quién me iba a marcar. Claro. Jugamos contra, no sé, Unión. Yo sabía que Jayo era el 5. Sí. ¿Cómo juega Jayo? Marca bien, marca mal. ¿Es rápido, no es rápido? ¿A dónde es derecho, zurdo? ¿Por dónde lo puedo encarar? Si lo saco del medio, ¿le cuesta, no le cuesta? Bueno, son cosas que nosotros sabíamos y obviamente conversamos entre nosotros también. hoy Andrés estás libre, ¿no? Como director deportivo. Sí. Escúchame, River está buscando un director deportivo. Está en la búsqueda de directores deportivos extranjeros. Si te llama, el presidente de River, el Enzo Francescoli, teléfono Pues yo abierto. no soy extranjero. Claro. No, por eso. Está bien que hace mucho que está en Brasil, No, pero... No me, escuchame, Andrés no le sabe. ya me putean porque dicen que soy brasilero, ¿viste? Ya me putean. Bueno, hace mucho tiempo está. No. River está en la búsqueda de un director deportivo extranjero. Pero, ante esta posibilidad, yo te tiro Con ahí un experiencia, centro, Andrés. con experiencia, ya habiendo pasado por 2 clubes. Si te llama el presidente de River o el propio Enzo Francescoli, ¿estás para agarrar? ¿Estás para venirte un ratito a la Argentina? Nada, me encantaría. River, palabra mayor. Obviamente, tengo amigos ahí, está Leo Poncio, eh, está el Enzo, que tengo contacto con él también. Eh, pero bueno, no, a ver, River es palabra mayor. River es como que mueve otras cosas, te mueve otras cosas, es otro sentimiento. Y ya volviste en la segunda etapa como jugador también, cuando estaba Marcelo como entrenador. Te tocó volver y en Brasil era figura, la rompías todo, y se te presentó River y le habrás dicho a tu familia, mañana nos subimos al avión. Yo quería hacer una pregunta sacando... Ah, perdón, capaz ibas a decir algo, Andrés. No, que sí, esa etapa para mí fue muy importante. Para mí, y aprovecho porque mi relación con el hincha a veces no es un poco difícil, pero el hincha no entendió lo del 2008 Sí. y está bueno que lo explique porque ya fue explicado, lo expliqué varias veces, pero a ver, al hincha de River se le explica todo y el que no lo entiende, vuelvo a repetir, porque es pasión y River está por arriba de todo, de los jugadores, de todos, y lo entiendo, pero bueno, en el 2008 yo tenía todo arreglado ya con el Cholo Simeone, ya había hablado con Simeone para volver, esperé la llamada del presidente, no me llamó y no se dio mi vuelta y bueno, tenía que volver porque lo expliqué varias veces, mi hijo necesitaba que nazca en Argentina mi segundo hijo. Mi primer hijo, mi nena, había nacido en Inglaterra y había sido, viste, con el idioma y la cultura, la habíamos pasado muy mal. Y digo, bueno, si existe la posibilidad de volver en el 2008, bueno, y con el Cholo había hablado una semana seguida. Pasa que, bueno, después no se dio por cuestiones dirigenciales y en 2 días Tinelli me llama y se arregló. ¿Y el grito Dicho de gol? esto, Bueno, ¿y el grito de gol fue para el Dicho esto, presidente? Sí. claro, sí, obvio, yo lo expliqué después del partido. Pasa que, bueno, es entendible, entiendo al hincha de River, y hasta hoy algunos me putean, me recontra putean, pero lo entiendo y siempre que puedo lo explico y siempre que puedo trato de acercar un poco más ese cariño que algunos perdieron, porque en el 2016 pude un poco cerrar esa, Claro. si se puede llamar herida, ¿no? Con algunos hinchas. Claro. Fue espectacular porque me llama Marcelo y bueno, me dijo, ¿querés volver? Y digo, sí, cómo no. Y después, bueno, la verdad que tuvimos la suerte de ganar 2 títulos ese año. Uno de la Copa Argentina. Sí. ¿Y en 2011 estabas con contrato? Bueno, el 2011 también, el hincha me lo recrimina mucho. En el 2010 ganamos la Libertadores. Yo salgo mejor jugador de América, me renuevan el contrato acá en el Inter. En el 2011
yo no me acuerdo bien la fecha, pero casi me voy a China. No me fui por detalles. El Inter me iba a vender. Y el Inter, bueno, me renueva contrato. Me dice, si te quedás, renovamos el contrato. Yo tenía chicos muy chicos. En China era un contrato por 2 años. Era muchísima plata. Pero decido quedarme en el Inter. Dicho esto, en River no me llamaron para volver en el 2011. No es que me llamaron y yo dije que no. Claro. ¿Tá? Tampoco me ofrecí. Sí, hay que ser claro. No es que me ofrecí. Pero era muy difícil salir del Inter. Era muy difícil. Por mi momento. Había sido mejor jugador de América del 2010, Libertadores, habíamos ganado muchos títulos acá en el 2010. En el 2011 empezamos ganando el torneo gaucho también. Entonces era como que me renovan el contrato. En 6 meses renové 2 veces. Es como que se hizo difícil, pero tampoco del club me llamaron como para decirme, ¿querés volver? ¿No querés volver? Con más de 20 años de carrera y habiendo sido jugador top prácticamente y jugador de época durante mucho tiempo, es lógico que siempre se relaciona y uno lo que aspira es a estar en lo máximo en la etapa, como recién decías, de la etapa de los juveniles y en este año, ¿no? Es lógico que siempre uno cree, o es una sensación mía, que a tu carrera le faltó quizás un mundial. ¿Cuál crees de los mundiales principales que podías haber jugado vos? Me refiero a 2006, 2010, 2014, que ese que vos realmente te sentías más cerca y fuiste una cuestión que es claramente, podemos ponerlo del lado de las injusticias de que no hayas tenido que sea una participación en un mundial de fútbol. Buena la pregunta, porque de hecho lo puedo contar porque conversé con Peckerman, nos hemos encontrado en la despedida de Maxi Rodríguez y hemos conversado. Nos debíamos una conversación. En el 2006 me parece que podría haber estado. Yo viví todo el proceso después del 2002 del Mundial de Corea-Japón. Se queda una base de los jugadores, después entra Bielsa, y sigue Bielsa obviamente, y renueva la selección en donde entran todos los jugadores, entra Carlitos, entra Saviola, entra Maxi Rodríguez, Lucho González, bueno, todos esos jugadores que después vamos para Olimpiada y Copa América del 2004. Y tengo la mala suerte de que Bielsa después de la Olimpiada se va de la selección, llega José y bueno, cada técnico tiene sus jugadores, sus gustos. Yo siempre dije que no fui un jugador de José, nunca fui un jugador, no me denomino un jugador de José Peckerman, nunca fui un jugador de José. De hecho, los hechos lo confirman. En el 2001 quedó afuera de la lista y entro después por una cuestión de una lesión de un compañero, y después quedó afuera del 2006, que me parece que podría haber estado porque viví todo el proceso. En el 2010 me agarra para mí en uno de los mejores momentos de mi carrera, pero no haber participado en ni siquiera un partido en el proceso de Maradona, no, es imposible ir al Mundial si no participás del proceso. Claro. En el otro proceso había participado y fui parte de eliminatoria, Copa América, Olimpiada, ganamos Olimpiada, perdimos la Copa América. Exactamente. Pero en el de Maradona no fui parte del proceso en ningún partido. Hay que recordar que ese año también el Inter gana y no va Cambiaso y no va Zanetti tampoco, y vos eras campeón de Libertadores. Campeón también en Champions. Champions. Ellos juegan el Mundial de Clubes y no me acuerdo con qué equipo pierden, porque si no se da el partido Inter-Inter ese año se hubiese dado. Claro. Nosotros perdemos con un equipo con un equipo con Mazembe, con un equipo. Mirá. El Congo es, Perdemos ¿no? el primer partido 2-0. Qué bárbaro. Tremendo. Sí, fue un golpe duro en mi carrera. Fue uno de los golpes más duros. Volviendo al tema River, 2016, y sé que tenemos un poquito más de tiempo y ya no te molestamos más, Andrés. No, nos quedamos, que me gusta, ahora ¿sí? me bancan. ahora si vos me decís eso, ¿sabés cómo te lo bancamos? Hasta Habla mañana. de fútbol. Escúchame, estabas muy caliente si
te poníamos el cucurucho, el micrófono, post superclásico en el Monumental. Nos decía cualquier cosa, estaba muy caliente, sentías que con vos, bueno, yo te digo mi sensación, yo sentía que con el cabezón de Alessandro, si perdíamos por poco, pero ese clásico no lo perdíamos, y terminó pasando lo que ya sabemos. ¿Entendiste? ¿Hablaste con Marcelo? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue su fundamento para sacarte en ese clásico que la estabas rompiendo? Sí, el 4-2 fue, Sí, ¿no? el 4-2, correcto. Sí, yo venía teniendo un clásico bárbaro y después obviamente Marcelo me lo explica. Nosotros a los 3 días jugamos la final de la Copa Argentina. Sí. Y bueno, Marcelo, nosotros ganamos, yo creo que salgo ganando 2-1. Pero bueno, es como todo en el resultado. Si ganábamos, no iban a decir nada. Como perdimos, Claro, iban a decir, buscaron. dosificó las cargas, ¿no? Pero Exactamente, ¿jugaste qué bien esa final de Copa Marcelo, Argentina? qué bien Marcelo, ¿viste? Sí, jugó. Sí, 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 sí. entraste en la Copa Argentina, ¿no? Aquella vez en la final, sí. Claro, jugó. En la Copa Sí, Argentina jugué de 2006. titular y después salí Claro. creo que entró Iván Alonso en mi lugar. Claro, hizo el Ah. Y gol. ahí hizo el gol de la Copa. Pero Claro. vos no eras un tipo fácil a la hora de ser reemplazado. Era cascarrabia, era Y en un- gruñón. y en un clásico, Y en ¿no? un Sí, pero- clásico, y tu cara te delataba. Tu cara te delataba. No, Cuando a saliste. ver. Me sentía muy bien en ese partido. Me acuerdo que Gago había vuelto después de una lesión. Y en esto que hablamos anteriormente, de saber quién juega, de cómo está, digo, bueno, lo voy a empezar a mover porque viene de una inactividad, viene de una lesión. Claro. Lo voy a empezar a mover para que no me encuentre, para ver si está bien. Y de hecho no me encontraba y estaba bien en el partido. Pero después a nadie le gusta salir. Más en un River Boca. A nadie le gusta salir. Hubo otro partido. Aparte estaba Marcelo. Marcelo no dejaba pasar una, ¿tá? Sí. Así que era bastante ¿No te peleaste con él, no? rígido con esa ¿No cosa. tuviste un encontronazo? No. Tuve el partido, no sé si se acuerdan ustedes, que le ganamos 4-1 a Banfield, que yo hago 2 goles, en el Monumental. Sí. Que él siempre, no, a ver, no siempre me explicaba, porque yo digo esto, y esto lo aprendí, y Omar sabe, nosotros no preguntamos cuando jugamos, tampoco tengo que preguntar por qué no jugamos, por qué salimos. Lógico. Si no, es fácil para el jugador, ¿viste? Pero ese día, Marcelo me sacaba los partidos 15 minutos antes, 20 minutos antes, media hora antes, ¿viste? Por el tema de edad y a veces porque jugaba mal o porque veía unas cosas que nosotros no vemos. Y ese partido había hecho 2 goles y digo, bueno, me voy a quedar hasta el final. Me va a dejar, no me va a sacar. Me va a dejar caminar un poquito, descansar, ¿viste? Y me saca, faltando 10 minutos. ¿Y? Y le pongo cara, Sí. ¿para qué? Fue la única vez que vino y me habló y obviamente me habló bien y me explicó. Me dice, ¿no te das cuenta que te saqué para que te aplaudan? Me dijo. Digo, Marce, no me doy cuenta, en ese momento no me doy Claro. cuenta. Pediste ¿Viste? disculpa, ¿no? Al toque, bueno, perdón. Sí, obvio. Chao. obvio. Dijiste, me la mandé. Bueno, pero no te diste cuenta. Estaba con las emociones a mil. Es entendible. Trayéndote un poco más acá, cerquita. ¿Por qué crees, lo conocés? De hecho, declaraste en repetidas ocasiones que lo mejor que tenía el muñeco era el manejo de grupo. ¿Por qué crees que le fue como le fue en el segundo ciclo? Si le pudiste encontrar alguna respuesta. Mirá, yo creo que nadie le encontró respuesta, ni ustedes. Totalmente. Pueden No. analizar, sí, porque ustedes analizan, todos los programas analizan y analizaron el momento de River, pero nadie le encuentra la respuesta. La respuesta la tiene el muñeco y lo que pasó lo tienen los jugadores y el muñeco, de por qué. Que es raro, porque River contrató, tenía jugadores, tenía muy buen equipo, mantuvo una base, volvieron jugadores de Europa y no se le pudo dar, no encajó. Hablando directamente de lo que yo veía por tele, no encajó.
el equipo no fluía. Me parece que no le encontró las piezas, si bien intentaron contratar, no le encontró las piezas claves porque se le fueron jugadores clave. Sí. Es muy difícil entrar en el lugar de Enzo Pérez, por lo que significa Enzo Pérez en la historia del club. Es muy difícil entrar en un lugar de, qué sé yo, del Piti Martínez. De la Cruz. Es muy difícil de la Cruz. Es muy difícil suplantar ciertos jugadores que fueron... el equipo salía de memoria y que se conocían. Nacho Fernández en su mejor momento. Yo jugué con Nacho. Y Nacho te hacía las cosas fáciles. Claro. Leo Poncio te hacía las cosas fáciles. Yo creo que no le encontraron la vuelta, pero bueno, en el fútbol pasa y le pasó al mejor. A uno de los técnicos, si no el técnico más importante de la historia del club, le pasó. Y me parece que sirve como experiencia para él y para crecimiento. Y para los jugadores también, porque cuando yo era jugador decía que la mayor parte de culpa la tienen los jugadores, que son los que juegan. El porcentaje, el mayor es de los jugadores. Es verdad, es verdad. ¿Crees que así todo se apresuró Gallardo en volver tan rápido a River? No, yo creo que no. Yo creo que es muy difícil saber si en qué momento volver o no. Yo creo que lo buscaron y volvió River. ¿Vos te pensás que él iba a decir que no a River? No, obvio. Claro. Me hace muy difícil decirle que no a River. ¿Cómo le decís que no a River? Imposible. Si te viene a buscar y te pide ayuda. Una pregunta de Te fútbol. pide también, ayuda. para una persona que sabe jugar al fútbol. Y con si es verdad, si vos estás en el fútbol y en la actualidad, y cómo te verías a vos en esta época. O sea, desapareció el enganche. Una persona que de repente retenía la pelota y que hacía una jugada que si bien todo el mundo ya sabe cuál es y todo el mundo sabía que iba a ocurrir, no había el timing como para poder quitarte el balón en aquel momento. Hoy un técnico permitiría, o como lo ves, es cierto, vos ves que desapareció la función de enganche, y a un punto aparte, es importante también con un jugador habilidoso, la opinión que tiene sobre otro jugador habilidoso, grandes opiniones Claro, de Messi de parte de Maradona, o me acuerdo la comparación entre Cristiano y Ronaldo de Messi en una opinión de Riquelme. Dicho esto, para vos, ¿qué sentís cuando ves a Mastantuono? Yo creo que hay menos jugadores con esas características. Antes había muchísimos. ¿Pero por qué desaparecen? Yo creo que hoy... No Todos los los dejan equipos. avanzar. Pero ¿por qué acá también, desaparecen? acá en Brasil también. En Brasil Acá también, sí, también. sí, Y sí. vos decimos, Mm. yo creo que, a ver, es difícil explicar, pero hoy el fútbol cambió. Hoy River, de hecho, lo tiene, ¿está? Tiene a Quintero, tiene a Juanfer. Sí. Sí, pero tiene 32. Ahora, Joven. no, Sí, todo bien. pero no salen los pibes de 20, como salió esto, bueno. lo venden enseguida. Si es que Mastantuono se puede conseguir un enganche. Yo que tengo entra- uno que es enganche en cuanto o hubiese sido enganche y ahora es interno, como se dice, que es Kendry Páez. Ni hablar. Para mí Kendry Páez, bueno, ahora se mutó ese enganche a ser interno, ¿no, Andrés? ¿Hacer interno o hacer extremo? Claro. Sí. Yo jugué como extremo. Marcelo Claro. te hacía jugar ahí por derecha vos, Andrés. Jugabas de extremo prácticamente. Exactamente, nosotros jugábamos con dos volantes, jugábamos con Leo y Nacho, y en el medio me dividía la cancha con el Piti por izquierda y yo por derecha. ¿Pero te Claro. pedía marcar? Sí, Ujú. sí. Ok, Sí, el lateral derecho hasta mitad de cancha era mío, ok. Claro. claro. ¿Y sí? Yo me acuerdo que cuando llegó Moreira, yo dije, chao, no marco más, porque Moreira llegó y Sí. hacía de bandera a bandera, hacía sí. de banderín a banderín. No, la cuestión aeróbica del paraguaso era tremenda. Sí, tenía 4 pulmones. Y la rompió 6 meses, pero bueno, yo digo que no sé si es un problema desde la formación, que se dejó de formar, se dejó de trabajar ese jugador, o cuando aparece ya con 12, 13 años lo tiramos a un costado, Es eso. o no lo dejamos jugar libre. Yo veo cosas así que no estoy muy de acuerdo, ¿viste? En el lenguaje, en la formación del jugador, el lenguaje. A un jugador de 12, 13 años se le habla mucho de táctica, ¿viste? Hay que dejarlo jugar más libre, hay que dejarlo que improvise, hay que dejarlos un poco más libres. Ahí sí yo recuperaría cosas que vivimos nosotros. Aparte Ahí del sí. aparte del enganche, Andrés,
uno que, bueno, nosotros que nacimos en River, es muy importante porque está cerca de los puntas, ahí, viste, para descargar, para Es llegar el al que gol, sabe. para pisar el área. Nosotros, cuando salimos campeón en el 2002, resignamos tener un defensor, jugábamos con línea de tres, jugábamos con Zapata por afuera, al Chacho, adentro teníamos a Ledesma Cambiaso, a vos de enganche, y Pero resignamos un no perdía la defensor, pelota, no perdíamos claro, la pelota. Claro. Resignamos un defensor, pero teníamos a vos de enganche y teníamos De hecho, 80 minutos la pelota. River ahí era muy fácil de fragmentar. Era un equipo cuando tenía la pelota y cuando atacaba y otro equipo de fondo. Esto lo digo yo, Andrés. La realidad es que River defensivamente no era tan bueno. No estaba tan bien armado, pero no perdían la pelota y atacaban y hacían ¿Qué me 400 importa goles. River defensivamente. River Ah, tiene que ir al frente a ganar en todos lados, Soy Andrés. estudiante. ¿O no? Ahora, ¿Qué? ya que Omar menciona eso, estaría bueno preguntarle al Cabezón qué opina, porque fue discusión acá en Argentina que el Chacho Coudet en el último partido, para aguantar el resultado, puso línea de 5. ¿Cree que está bien o crees vos que habiendo estado en River hay que respetar al ADN y hay que ir para adelante? No, bueno, pero el Chacho llegó hace poco. Claro. El Chacho estaba conociendo a los jugadores, obviamente los conoce, no que no los Claro, conozca. sí, lógico. Pero está trabajando con los jugadores. Y yo creo que después del momento que vivió River, importante el resultado para poder trabajar más tranquilo. Y yo creo que lo primero Sí. que se buscó fue eso, tranquilidad con el resultado. No dejar de jugar bien, porque al Chacho le gusta jugar bien, el Chacho es intenso, le gusta ser agresivo. Como jugador del Chacho tenés que estar físicamente bien, tenés que saber jugar al fútbol obviamente, pero le gusta jugar bien y le gusta presionar alto, le gusta jugar con la línea alta, le gusta que los volantes presionen, le gusta que los delanteros corran y presionen. Entonces, en ese proceso que llegó, para poder trabajar tranquilo, fue importante ganar estos 3 partidos seguidos. Fue Totalmente. muy importante. Sí. Y antes de la parada, porque esto lo dejó trabajar un poco más tranquilo. No, Me no parece que con el tiempo, Omar, perdona que te interrumpa, sí, sí. con el tiempo se va a ver la mano del Chacho. Claro, no recordaba que lo tuviste ahí en el Inter, vos como entrenador. Sí, lo tuve. Y posiblemente vos, que ya estabas más grande ahí, con Juanfer, ¿qué lugar le puede encontrar en la cancha? Porque Juanfer, sabemos que no tiene esos despliegues de pronto, viste, de las características que vos le ves al Chacho como entrenador. Mirá, el Chacho, viste que pone 2 volantes, le gusta jugar 4-1-3-2. El Chacho le gusta jugar con 2 delanteros. Sí. Y le gusta jugar con 2 delanteros, no de área fijo. Hasta puede llegar a jugar con un fijo, pero necesitan moverse, necesitan presionar. Necesita que esos 2 delanteros fijen. Te lo digo porque me puso a mí de delantero. A mí me puso Sí, delantero. recuerdo que que te vi ahí, sí. Él le gusta que esos 2 delanteros fijen a los 4 de atrás. Jueguen entre lateral y central, lateral y central. Entonces ahí tiene superioridad en el medio, con los 3 volantes. Él juega con 1-3. A Juanfer yo lo veo jugando atrás de los delanteros. Claro. Lo que obviamente la inteligencia de Juanfer es tremenda. Es tremenda. Me gusta cuando baja, que ocupa espacio, encuentra el espacio para poner pase gol, para poner pelota, para habilitar a un delantero, a un lateral. Pero el Juanfer que se vio en el River, que fue campeón de la Libertadores en Madrid, jugaba más cerca del área. Claro, Me exactamente. gustaría verlo más cerca del área, porque tiene pegada, le pega muy bien, le pega como los dioses a la pelota, tiene una visión tremenda para asistir a los delanteros, sabe jugar de espalda, sabe encontrar espacio y tiempo, porque el fútbol es espacio y tiempo, y Juanfer para eso es inteligente. O sea que si él consigue, si el Chacho consigue y él consigue junto con Juanfer, que Juanfer juegue un poco más cerca del área, me parece que va a ser importantísimo en este River. Y ahora juega con un doble 5. Lo conoces aparte porque estás todo el día consumiendo seguramente fútbol brasileño y estuviste mucho tiempo. Aníbal Moreno y Fausto Vera. ¿En esa resignó el Sí. Chacho? Dijo, bueno, pará, mi sistema táctico lo resigno porque son 2 jugadores necesarios para, por lo menos, conseguir estos triunfos. No, pero si vos ves, por ejemplo, él juega con un Aníbal Moreno más posicionado como primer Cinco volante. tapón, Y después claro.
a Fausto lo suelta un poco. Sí. Después para marcar, porque el fútbol hoy es elástico, hoy es dinámico. Hoy ataco de una manera y defiendo de otra. Vos viste que para defender cierra dos líneas de 4 y deja a Juanfer y un delantero adelante. Sí, Pero después cierto. para atacar sí, suelta un volante, deja un volante más posicional, le gusta salir con 3. A veces cuando tiene un lateral muy defensivo, hace esa salida de 3 con el lateral. En este caso tiene a Acuña y a Montiel que van como flecha para adelante. Entonces Sí. lo hace con el volante. Lo retrasa. Y en tu rol de director deportivo, ¿sentías que era la persona indicada para suplantar al muñeco Gallardo, el Chacho? Conociéndolo hasta el hartazgo, porque además fue compañero tuyo, independientemente de esto Sí. que contaba del Inter. Sí, yo esperaba como exjugador así y veo exjugadores de River que están haciendo muy buen trabajo, hicieron muy buen trabajo acá en Brasil. Qué sé yo no esperaba que no sea ni o el Chacho o Crespo. Claro. Yo Uno de esperaba los a Hernán o el Chacho, uno de los dos porque saben lo que es River, jugaron en River, vivieron los pasillos de River, sabe lo que el hincha quiere, sabe cómo se juega, sabe lo que es el riñón de River, el sentimiento, y para mí no iba a salir de esas dos posibilidades. Es cierto, Sí, claro. es cierto. ¿El Chacho te puso a vos, Cabezón, la boba por tu cara Sí. cuando hacías eso? ¿Podés relatarme de dónde salió la boba y después cómo te puso el Chacho ese catálogo, ese rótulo? Porque yo lo hacía en el Babi, yo jugaba en el Babi y lo hacía igual. Y después cuando empecé a jugar en primera, que subí y estaban todos ellos, lo hacía en los entrenamientos, te cagaban a patada, pero le dijo la boba, mirá, hace la boba, y le puso la boba, la bobita, y quedó. Y me dio de comer hasta el fin de mi carrera. Oh, Pero claro. Pará. ¿Cómo? pero- Vos tenés Mentía con escuchá, eso. una ¿sabes jugada que mentía todos con sabían eso? Va a la cómo es y escuela de nadie la los podía nenes. parar. Obvio, pero pará, no me omitas una parte importante del relato y la historia. Le preguntaste por qué puso la boba y qué te respondió. No, esa la sabés vos, yo no la sé. Dijo que ponía cara de bobo. Cuando la llevaba, la traía, Ah, pues, dice que tu cara era como que estaba medio bobo. Y entonces dijo, por eso Sí, pues- le puse la boba. no, sí, bueno, el Chacho tenía esas ocurrencias, ¿tá? El Chacho era del equipo, del grupo, era el más alegre, era el que llegaba a la mañana, Sí. levantaba el ánimo, era impresionante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos quedan 5 minutitos para el final del programa y hay muchos temas por hablar, para por lo menos pimponearte en este tema. Volviendo al presente, volviendo a esto y después voy a tocar con mis compañeros para que te despidan con una pregunta. Volver a las bases, a la Copa Sudamericana, ¿sentís que es necesario para este momento de River, por lo menos para volver a impulsar todo lo que se construyó con el muñeco y el proceso del cual vos fuiste parte? ¿Cómo lo tomás a participar de la Copa Sudamericana que comienza en días nada más para River? No, River tiene que. A ver, lo dijo Leo Poncio, lo escuché a Leo. En el sorteo lo dijo, River es candidato. A cualquier competición que juega River es candidato. Esto no queda duda y lo tiene que asumir como tal. River tiene que asumir que es candidato y que todos le van a querer ganar, como siempre fue. Sí. Obvio que la Sudamericana hoy, en mi época, viste, no le daba mucha. Hoy la Sudamericana la quieren jugar todos porque es un título. Importante. claro. Igual en tu Siempre época fue se jugaban las dos, importantísimo. por eso también tal vez. Claro, se jugaba un semestre y un semestre. Sí, puede ser. Nosotros la ganamos acá en el 2008 también. Sí. Pero la Sudamericana no creo que sea de mérito. Creo que muestra un presente de River en donde a veces tenés que dar un paso para atrás para dar 3 para adelante. Y esos 3 para adelante es ser candidato a la Sudamericana, entrar con fuerza porque clasifica uno solo, no es fácil. En mi época clasificaban 2, hoy clasifica 1. Después te bajan lo de la Libertadores.
y es candidato, y tiene equipo, tiene equipo. Cabezón, por lo menos la última pregunta de mi parte. ¿Por qué crees que, más allá de lo económico, la liga brasileña es bastante más superior a nuestra liga? Y bueno, se refleja en la Libertadores, ¿no? Es que lo económico es imposible dejarlo de lado. Pero, por ejemplo, River de lo económico compite. El año pasado River Sí, gastó más que River, el Flamengo, Andrés. sí, sí, bueno, pero acá realmente no es un equipo solo. Acá en Brasil siempre digo lo mismo, hay 12 equipos grandes. Hay 12. Sí. Para quien acompaña la liga brasileña, hoy económicamente no es todo bonito, ¿eh? Hoy hay 2 equipos nada más que se distancian del resto y el resto la pelea, ¿eh? Mirá que Flamengo, Palmeiras hoy están Claro. arriba, Sí. ¿sí? Como está River y por ahí los primos, como le dice Omar, O Racing en este momento. o Racing también. Racing entró en la pelea. Sí, Estudiantes también. sin gastar mucho, pero se viene manteniendo, Sí. ¿sí? Se mantiene. Pero acá Flamengo, Palmeiras y el resto pelea. Pelea. Hay muchas, lo que se dice acá, sociedades anónimas. Hay mucha inyección de dinero que hace con que se invierta mucho y se traigan jugadores cada 6 meses. La estructura del fútbol brasileño después del Mundial quedó espectacular, las canchas espectaculares. Yo creo que hoy es la liga más importante de Sudamérica. Sí, sí. De eso no tengo duda, porque es muy competitiva. De hecho, las últimas Libertadores, solo equipos brasileños. Si no es River o algún otro equipo de Argentina, es muy difícil y tenemos que recuperar terreno. Lo digo como argentino, obviamente tenemos que recuperar terreno. Y no pasa por lo económico, ¿sí? Pasa por una gestión más ordenada, pasa por recuperar los clubes, pasa por trabajar más en inferiores, para poder tener, pasa por no vender tan rápido a los jugadores. Sobre eso Y te eso, quería preguntar. y eso los clubes brasileños tienen como mantener a los jugadores. Claro. No tienen la necesidad de vender tan rápido. Igual a Argentina las últimas 2 recopas por suerte ya se puede, ¿no? Racing le ganó a claro. Botafogo, Lanús Claro. le ganó a Flamengo. Espero que haya una recuperación y que este año, Claro. bueno, este año que no gane ninguno de Libertadores, pero el año que viene que la gane River, y que River gane la Sudamericana. Pero ¿Cómo? vos ves Sí, que son, disculpa, sí, sí. vos ves que son 2 partidos. En 2 partidos puede pasar cualquier cosa. Claro. En un torneo largo, necesitas hoy, con todo lo que implica hoy la parte física, mental, técnica y táctica, necesitas 30 jugadores. Necesitas 30 jugadores, 25 jugadores mínimo, 2 equipos más los chicos inferiores que tenés que tener 6, 7 preparados para que puedan bancarse un partido de Libertadores. Tenés que tener más de 30 jugadores. ¿Y el poderío económico de Brasil tiene que ver con la situación del país o con una buena dirigencia en la Confederación Brasileña de Fútbol? Con gestión, tiene que ver con gestión. Palmeiras, hoy la presidenta está haciendo una gestión muy ordenada, muy seria. Llena todas las canchas como lo hace River hoy. Hoy, está bueno decirlo, hoy están sorprendidos con las 83.000 personas que hay todos los días en el Monumental. Claro, 85. sí. Sí, totalmente. 85. Y va para más. Y va para Sí, más. eso va a Para ser- 101 ahora Sí, vamos. eso va a ser En terrible. abril empezamos, Bueno. ¿eh? Bueno, acá son todos los partidos 40, 50 lucas. Todos los partidos, ¿verdad? Cualquier equipo va a jugar al norte a Fortaleza. River fue a Fortaleza. Sí. 50 personas. 50.000 personas. Respecto Sí, de le cuesta a los brasileños concurrir de visitante. Muchísimo, muchísimo. les cuesta salir de Sí. su país. Y cuando reciben visitantes los matan a palos también. Claro, también. Esto es una cuestión que es mía y que sé que desde el punto de vista legal no se puede, y hablando con un futbolista profesional que fue un joven talento también. ¿Cómo vería si hubiese una especie de ley que impida la venta de un jugador hasta que tenga 21 años?
Al exterior, estoy hablando así. El caso que no se den casos más tantuonos, que no se den casos Messi. No, lo entiendo y estaría bueno, pero habría que ayudar a los clubes, Sí, claro. porque los clubes venden por necesidad. Sí. Pero y la familia que vengan con los derechos federativos y la libertad de trabajo, los abogados desesperados. Bueno, es que habría que pagarle mejor a los jugadores, pero nosotros no podemos separar la situación de nuestro país con el fútbol. Total. No, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. El jugador se va porque la situación del país, yo lo vivo con mis amigos, bueno, ustedes son del barrio, yo lo vivo con mis amigos la luchan, ¿eh? Mis amigos la luchan todos los días. Tengo amigos que tienen un gimnasio, tengo un amigo que está todo el día en la calle, tengo un amigo taxista, tengo un amigo remisero. La luchan, Sí, está bravo. la luchan. Bueno, yo tengo la suerte de ayudar a mis amigos y me pone muy contento, tengo la suerte de ayudar a mi familia, pero cuando vos ves que viene una oferta por un jugador de 18 años, el club tiene necesidad, el jugador quiere irse porque quiere salvar a la familia, ¿qué hacemos? Porque Una cobra ley. 2 pesos. Claro, entiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, Andrés, yo antes de hacerte la última pregunta, más que nada, para mí me pone muy feliz verte en este momento, como hemos cumplido años todos. Arranco por mi persona y después seguimos con todos ustedes que lo tuvimos tan pequeños, y esa humildad que seguís teniendo, ese aprendizaje, esa carrera que hiciste ejemplar. Así que más que nada felicitarte y sobre todo por todo lo que nos diste en todos esos años a River, porque vos sos de los que nacieron, crecieron y triunfaron en River. Y la verdad que me alegró mucho tenerte acá con nosotros y te mando un abrazo enorme y súper feliz de verte como estás actualmente. Bueno, gracias Omar, gracias, fue un placer haber hablado con vos. Soy un grande amigo, obviamente la distancia nos separó, pero he vivido muchos momentos con tu hijo. Es Nos verdad. hemos llevado muy bien, muy bien. Hemos ido a comer muchas veces al Coto de Cabildo, sin un Con, centavo. con Daniel, sí. Con Daniel, sí, con Daniel he tenido una relación bárbara, nos llevábamos muy bien. Así que te agradezco, me pone contento que me hayan contactado porque revivir cosas de River siempre es diferente. Espero que el hincha me entienda una vez más. No Ahora tengas duda. aprovecho para decir ahora que el 10 de abril estaré en el restaurante ahí en Las Glorias. Lindo. Sí, no porque sea una gloria, pero sí porque me han invitado y me enorgullece que me hagan parte por ahí de la historia del club, que se acuerden. Mis hijos no vivieron esos momentos y siempre les explico lo que significa River para mí, para mi familia, para mis viejos, para mis amigos. Por más que no lo diga todos los días, pero River es todo lo que tengo, lo vuelvo a repetir, como empecé, voy a terminar esta charla, todo lo que tengo cuando veo alrededor es por River. Qué lindo, Andrés. Nunca existió, es una curiosidad, una charla entre Andrés D'Alessandro, el Burrito Ortega y Ramón Díaz. Una charla así amena para decir, y todos llegan a un denominador común de por qué hicieron y tomaron, no sé, en tu caso gritar un gol, Ramón Díaz también, el Burrito Ortega. ¿Nunca existió esa charla? ¿No hacía falta? ¿Todos sabían por qué lo hicieron y a quién se lo gritaron y no era para el hincha de River? ¿O sí existió y terminó pasando lo mismo? Conversé con Ramón, sí, porque obviamente fue mi técnico en San Lorenzo. Claro. Y la verdad que Ramón me entendía porque sabía. Ramón sabía lo que iba a pasar. Ramón sabía lo que iba a pasar. Ramón sabía. Y bueno, para mí lo importante es que el hincha lo entienda. Si no lo entiende, lo entiendo también al hincha. Lo entiendo también al hincha. Pero bueno,
no dependió de mí. No es casualidad lo que se nos avecina, que es un encuentro en glorias. Así que espero verte ahí un ratito y si no, por supuesto, recordame el día para la gente que te quiera ver y que quiera estar también y concurrir al restaurante. El 10 de abril, estaremos ahí el 10 de abril. Bueno, ahora se va a dar después del debut de River en la Copa Sudamericana, después de enfrentar a Blooming. Ha sido un placer, Andrés. Un gusto poder charlar con vos y haberte pimponeado y que hayas respondido con la claridad que respondiste y lo futbolero que se nota que sos. Tal vez en una de esas, si no se consigue el director deportivo extranjero, ¿quién te dice? Vamos por el ¿Quién te argentino. dice? Vamos por el argentino que vive en Porto Alegre. Bueno, gracias, de verdad fue un placer. Me encantó haber conversado, haber charlado sobre River. Para acercarme también al hincha, porque el estar hace 18 años acá en Brasil, la distancia, es solo distancia, porque después el sentimiento no cambia, el cariño no cambia, el amor por River no cambia. Quien me conoce sabe, mis amigos obviamente están ahí mirando la nota. Mando un saludo al barrio, a los pibes de River, ahí a mis amigos. Saben lo que significa River, así que muchas gracias por este contacto. Abrazo grande, Andrés, y Gracias. saludo Abrazo. paternal Un entonces gustazo. a toda la banda del barrio. Chao, gracias. Bueno, Andrés querido.